Queridos amigos, muy buenos días. Desde la cálida y soleada ciudad de Tegucigalpa, los saluda Guillermo González, director de proyectos para Centroamérica de Future Brand. Bienvenidos a este webinar, el rumbo estratégico de las marcas en tiempos del COVID-19. El panorama, hacia dónde van los consumidores, qué quieren, por dónde va el branding. Eso veremos el día de hoy. No podemos empezar sin agradecer a nuestro auspiciador, el Instituto Hondureño del Café, y a su destacada e inteligente gerente de mercadeo, Carla Calidonio. También saludar a todos los inscritos, a todos ustedes, entre ellos al exministro de Agricultura, a Jacobo Paz, amigo querido. También a la Asociación de Exportadores de Honduras, a Basilio y Christopher Fuchit, a nuestro querido amigo René León, que desde Guatemala dirige Promecafé, aglutina las instituciones del café de la región, y también a Omar Funes, del CONACafé, así como a todos los inscritos, sobre todo a las mujeres productoras, tostadoras de café. Así que démosle la bienvenida a nuestro expositor, Gustavo Koenigsegg, quien no solo es el CEO de Future Brand Hispanoamérica y uno de los más destacados gurús del tema del branding en el mundo, sino también un dedicado y destacado profesor universitario. Desde el Río de la Plata, desde Buenos Aires, le damos la bienvenida a Gustavo Koenigsegg, aquí con nuestro café melado de la región del Paraíso. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes hoy en este webinar, que es precisamente una nueva forma de comunicación en un momento en el que la humanidad completa está viviendo una realidad completamente diferente. Espero que me estén escuchando bien. Como todos se imaginan, esto también es una novedad para todos nosotros. El hecho de estar haciendo este tipo de actividades nos obliga también a estar alertas respecto de que esto esté, ojalá, funcionando bien. Bueno, gracias Guillermo, por supuesto, por la presentación nuevamente. Y lo que vamos a compartir hoy es una presentación que tenemos armada en relación con justamente la perspectiva que nosotros, como expertos y trabajadores en todo lo que tiene que ver con la cuestión de las marcas, naturalmente, desde ahí podemos hablar, digamos, ¿no? Para nosotros es como dice el refrán, quien tiene un martillo ve todos los problemas como si fueran clavos. Bueno, nosotros trabajamos en branding, así que naturalmente pensamos todo el tiempo en las marcas. La presentación de hoy va a tener está orientada básicamente en estas tres grandes áreas, que son el consumidor, las marcas y las oportunidades que se dan. La semana pasada tuvimos también la oportunidad de hacer otro webinar para una audiencia diferente, en donde participó nuestra colega de Future Brand China, y ella también nos dejó algunos insights respecto de cómo se está viviendo la realidad actual, pero ya habiendo vuelto de alguna forma a los puestos de trabajo y habiendo retornado de todo este gran impasse que de alguna forma implicó para ellos y sigue implicando para nosotros la pandemia, la cuarentena, el lockdown, etc. También de eso vamos a hablar y vamos a ver las distintas presentaciones. Por empezar, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Entendemos que es la primera vez en la historia de la humanidad, de los últimos 75 años, en la que todo el mundo está enfocado en un mismo problema. Nos encontramos, como se imaginan, digamos, esta cuenta tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. No se recuerda un hecho histórico de tanta magnitud y que tenga o que demande tanta atención internacional como lo es el coronavirus o el COVID-19, para decirlo con mayor propiedad. Esto, de alguna manera, a nosotros, yendo a
la cuestión específica que mencioné antes, que tiene que ver con cómo podemos nosotros ver la realidad, nos obliga a pensar en el consumidor. Y, por supuesto, cuando siempre hablamos de branding, hablamos de marcas. Las marcas, recordemos que son para nosotros por lo menos un vínculo emocional entre usuarios, consumidores y servicios y productos, por un lado y por el otro, lo cual significa que hay siempre un consumidor, siempre hay una persona del otro lado que es la que se relaciona con las marcas. Y para eso también tenemos que pensar en el consumidor no solamente como una persona racional, sino como una persona racional e irracional al mismo tiempo, como lo somos todos. La imagen de aquí de la persona acaparando papel higiénico o papel confort, como dicen en Chile, es en realidad nada menos que una de las reacciones más extrañas que ya han dado lugar a una buena cantidad de publicación de artículos y de papers científicos que se van a empezar a suceder también, porque este tipo de conductas aún no tiene una explicación demasiado lógica. Pero bueno, somos seres humanos y por alguna razón actuamos así. Esto, quien ha tratado de explicarlo lo llama como una suerte de sistema inmunológico de conducta, porque de alguna forma este miedo al contagio de la enfermedad nos hace más conformistas, nos obliga de alguna manera a ser más conservadores y menos receptivos a la excentricidad en general. Esto surge de lo que se llama behavioral economics, o sea, las actitudes que tienen los consumidores en relación con la economía, pero en relación también a las situaciones que el contorno nos obliga a adoptar o a tomar. ¿Qué es lo que nos ocurre cuando empezamos a ver y de vuelta basándonos en información, todo lo tienen al pie? Este es un documento que dicho sea de paso también lo van a tener al final de la presentación. Cuando vemos cómo reacciona la gente en general, a partir de la situación de incertidumbre con la que nos manejamos, empieza a distorsionar un poco la capacidad de toma de decisiones, empieza a también existir un incremento de la ansiedad, del estrés, la preocupación, cierta sensación de miedo, pánico, tristeza, frustración, eso más bien dado por la situación del encierro, y el famoso FOMO, o sea, el FOMO, que es el miedo de quedarse afuera, de perderse algo, ¿no? Esto de que estamos todos encerrados y no sabemos bien qué es lo que está pasando por fuera, me estaré perdiendo algo, me estoy perdiendo una oportunidad, me estoy perdiendo de una información que todo el mundo conoce. Eso altera de algún modo la relación que mantenemos con los productos. Pero por otro lado, y esto es un poco también lo que empieza a ocurrir en un sentido, vamos a decir así, positivo, empieza a sucederse también el incremento de ciertos valores que son rescatados como valores justamente positivos. La responsabilidad, la familia, la solidaridad, se empiezan a ver situaciones cada vez más presentes en muchos aspectos en relación con la tolerancia, la posibilidad de ayudar a los vecinos, estas situaciones simpáticas que se han empezado a dar, como el incremento de búsquedas en Google que se han multiplicado por 10, por ejemplo, de cómo amasar pan, la falta de stock de levadura, y de material para cocinar en casa, la gran cantidad de seguidores que tienen hoy las cuentas de Instagram que enseñan a cocinar o que ayudan también a mantener una actividad física en el hogar. Esto está precisamente dado por lo que podríamos considerar la parte positiva del aislamiento, es decir, el retorno a ciertas cuestiones básicas que nos hacen entrar en contacto con nosotros mismos. Y pensando también en el más allá, en el más allá de la cuarentena, en el más allá del encierro, otros informes también dicen que 3 de cada 4 consumidores dicen que el paso por el
por la enfermedad o por el aislamiento, mejor dicho, va a dejar algún cambio permanente dentro de sus propias vidas. Algunos que han tomado conciencia social, siempre hablando por supuesto sobre la cuestión de la conciencia que denominamos nosotros conciencia holística, la conciencia social que permite de alguna manera tener una sensibilidad mayor para tratar de valorizar mejor lo que tenemos, estos videos virales que seguramente algunos de ustedes han recibido, en donde empezamos a ver cómo las personas dejan de aspirar a comprar permanentemente y están más bien en contacto con las cosas que lo rodean o que los rodean. Se habla del distanciamiento social pensando en una reconexión futura. Se habla además de la conciencia de consumo en función de, bueno, ¿qué necesito y por qué haría una compra masiva si necesito una compra más limitada? El tema de la salud, los nuevos hábitos, el monitoreo constante de la salud física y mental al que me refería hace un rato, y naturalmente también una conciencia incrementada en relación con el medio ambiente. Esto después, en otras de las encuestas que se llevaron a cabo, en este caso en América Latina también, lo que el consumidor dice acerca de lo que va a ocurrir después, qué va a hacer después. Después haré más ejercicio, tendré más higiene personal, dedicaré más tiempo a mi familia, dedicaré más tiempo a mis hobbies, estaré mejor preparado para otra contingencia. De alguna forma todo esto son cosas que, bueno, hoy se declaman o se declaran y que tienen que ver con el momento que estamos pasando todos, pero bueno, hay que ver después cómo efectivamente se va a llevar a cabo cuando volvamos a la normalidad, entre comillas. De lo que estamos todos absolutamente seguros es de que esa normalidad no va a ser la misma normalidad que antes, porque estos 4 grandes cuadrantes que nosotros siempre manejamos en FutureBrand cuando hablamos de las tendencias, que son la comunidad, el dinero, la salud y el medio ambiente, inevitablemente van a estar impactados. Entonces, el regreso desde ese lugar, desde esta situación que estamos viviendo hoy, nos va a llevar también a revisar ciertas cosas, a repensar la convivencia, hablando de la comunidad, al establecer de alguna manera un criterio específico respecto de cómo es nuestra relación con el trabajo, el famoso tema de la flexibilización laboral, cómo es nuestra relación con los demás, cómo son las relaciones amorosas, inclusive hablamos ahí en la primera frase que pone si van a primar los divorcios o los corona babies, ¿verdad? Los coronials, como se los denomina allá también. Bueno, eso en relación con las tendencias que van por el lado de la comunidad. En relación con el dinero, nos hemos dado cuenta de que efectivamente se puede vivir sin tocar el efectivo, prácticamente, obviamente gracias a la rapidez con la que la mayor parte de los comercios que han podido hacerlo, las plataformas que han podido acceder, bien digo, a las plataformas electrónicas de consumo y de pago, eso de alguna manera es lo que permite que no se haya cortado ni la cadena de pagos ni la actividad económica, que naturalmente se ha visto disminuida, pero que de alguna manera nos permite mantener esta situación. En otras palabras, si esto nos hubiera ocurrido hace 20 años, en donde los medios electrónicos literalmente no existían, probablemente el impacto hubiera sido mucho peor o hubiéramos tenido que recurrir a soluciones más complicadas que las que podemos recurrir hoy. La confianza concretamente en el tema de los pagos online y el valor de la última milla. Esto es un factor también súper importante. Siempre se ha hablado de la última milla como una de las ventajas diferenciales de muchas compañías y sinceramente ahora ha sido una obligación, digamos. Las compañías que no han logrado llegar hasta la última milla, llegar hasta la puerta del consumidor o del usuario, simplemente se han quedado afuera de la posibilidad de seguir teniendo algo por lo menos de actividad económica. En relación con la salud, se empieza a dar una situación de reconocimiento de la importancia de trabajar la salud en todos sus aspectos, no solamente a nivel de la salud física, sino también la salud espiritual, la interpretación de qué significa estar encerrado, entre comillas, o estar entre 4 paredes o sin la posibilidad de movilidad excesiva y cómo eso impacta sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro propio organismo. Y por último, en relación con el medio ambiente, por supuesto que el tema
más impactante, que todos lo hemos visto, probablemente sea el retorno de las especies animales a los espacios urbanos, en algún caso, la baja notable de la polución producto de la disminución de la actividad económica y de los traslados de las personas hacia sus distintos puestos de trabajo. Eso, sin duda, más allá de que sea una consecuencia de una situación muy lamentable como es finalmente una enfermedad, una pandemia que se cobra vidas humanas, que lleva infecciones, que disminuye la calidad de salud de las personas. Sin embargo, no podemos dejar de apreciarlo y lo apreciamos, esto de entender que el mundo efectivamente podía ser de otra manera si nosotros, la especie humana, lo tratábamos mejor, por decir así. Este comentario breve sobre lo que, como mencionaba antes, ocurre en China. China, de alguna manera, ya está de vuelta, pero también con restricciones. Ayer justamente volví a hablar con Sophie Chen, que es quien aparece ahí mencionada, que es mi colega de Future Brand China, para preguntarle cómo estaba el retorno al trabajo. Y la verdad es que, es más, le pedí por qué no me mandas una foto para el webinar de mañana, la puedo compartir, una foto del trabajo en la oficina. Y me dijo, realmente todavía no hemos vuelto a trabajar a la oficina. A pesar de lo cual, ya hay posibilidades de desplazarse y ellos ya tienen reuniones y se pueden manejar con más normalidad. Pero, como bien pone el bloque del medio, la reactivación de las empresas se da con protocolos muy rigurosos. Esto quiere decir que hay un Health Pass, o sea, un pase de salud, por llamarlo así, que es un código QR en el celular que permite que uno pueda acceder a los distintos espacios laborales, a oficinas, a edificios, pero habiendo demostrado de alguna manera que está en una buena condición de salud. El tema de las pistolas para detectar la fiebre es otra de las condiciones para poder incorporarse. Las consultas médicas, esto es el otro punto, están en crecimiento y continúan, por eso no es que han vuelto a la normalidad después de la pandemia, sino que en realidad todavía continúan, es decir, las consultas médicas online, por supuesto. Hemos visto casos, en ese sentido, Corea del Sur también e Israel han desarrollado rápidamente kits que se llevan principalmente a los adultos mayores para que puedan autodiagnosticarse o diagnosticarse en línea también para poder tener por lo menos un seguimiento de su salud que no sea, que no se interrumpa, ¿verdad? La educación online, por otro lado, esto es, insisto, parte de lo que se vive en China. La educación online más popular que nunca, lo estamos viendo aquí en nuestra región también, en América Latina, pero particularmente en China ha habido también un auge muy importante en ese sentido. El otro tema va por el lado de lo que se denomina el nuevo comercio electrónico, es decir, que el comercio electrónico ya no está solamente basado en las grandes plataformas como puede ser Alibaba o JD, que son finalmente los monstruos chinos de comercialización en línea, nacidos hace ya unos cuantos años, pero que naturalmente han tenido un auge, sin duda. Bueno, también hay nuevas posibilidades que se van dando incluso para los pequeños comercios, es decir, empieza a darse una situación de popularización de los medios de pago y de los medios de distribución online que permite que se pueda empezar a generar un desarrollo de la actividad económica también en segmentos tanto sea de la población como en niveles socioeconómicos que pueden acceder gracias a la tecnología, a mantener un ritmo de actividad económica importante. Y lo digital, que sería el otro bloque, define también una manera que aquí lo llamamos aceleración de la digitalización. La manera o la forma de vida digital ya existe en muchos países del mundo, como digo, Japón, China, Corea,
buena parte del Pacific Rim está bastante impactado naturalmente por todo lo que es el mundo digital. Pero particularmente se ha dado un incremento adicional. Ahí vemos alguna imagen, como por ejemplo el Beijing Fashion Week, el Shanghai, perdón, Fashion Week, que se hizo en forma completamente virtual. Es una feria, un parade que se hace todos los años. En este caso se hizo en forma completamente digital con la participación de grandes marcas. Y un caso, por ejemplo, como el que se ve arriba a la derecha, que es una base de maquillaje de L'Oréal, que fue también lanzada recientemente con con un componente de inteligencia artificial, lo cual de alguna manera permite que uno pueda también, gracias a la tecnología, empezar a consumir. Y estos son agregados que tienen que ver con el proceso de aceleración que ha tenido la inserción de lo digital dentro de la vida cotidiana. Por último, en China, lo que denominamos el consumo de venganza, así lo hemos llamado el revenge consumption versus el consumo prudente. ¿Qué quiere decir esto? Un dato: la tienda de Hermès, la marca de indumentaria francesa, abrió de vuelta después del cierre, que estuvo cerrado por unas cuantas semanas en Beijing. El día que abrió solamente vendió 2,7 millones de dólares. Esto significa que la gente estaba ansiosa por volver a consumir. A eso lo denominamos el consumo venganza, o el consumo de revancha también, que es como, bueno, me tuvieron encerrado sin poder consumir durante tanto tiempo, el día que me liberan, voy y compro todo lo que encuentro a mi paso, entre comillas, ¿no? Sin embargo, también eso coincide convive, mejor dicho, con el famoso consumo prudente. Esto es el consumo que igualmente se está dando de productos, como vimos en las láminas anteriores, con una conciencia social mayor y con una conciencia del medio ambiente mayor que antes también. Pasando al tema, hasta ahora, digamos, hablamos, por decir así, del consumidor en general y cómo ha estado reaccionando con la incorporación, aparte de esta información que tenemos de primera mano gracias a nuestros colegas de China. Ahora vamos a hablar un poquitito en relación con qué está pasando con las marcas. Y acá decimos que la estrategia que las marcas implementan durante la crisis y la coherencia con el posicionamiento va a definir de alguna manera su relación con el cliente y la perdurabilidad de esa relación en el tiempo. Sabemos en principio que hay industrias que podrían llegar a perder hasta el 20% del valor de sus marcas. Recordemos que desde hace ya unos cuantos años no se mide más al valor de las empresas exclusivamente por el valor de sus activos fijos tangibles, sino también por el valor de sus intangibles, entre los cuales naturalmente están las marcas. Como parte de esa estimación de valor, la caída, el impacto que van a sufrir algunas de las marcas es obvio que va a existir. No está todavía cuantificado porque todavía estamos atravesando este periodo, pero es importante tener en cuenta que los sectores probablemente más afectados, como algunos de los que estamos mencionando ahí, algunos productos de consumo masivo, el tema de los componentes de todo lo relacionado con la movilidad, con los automóviles, las aerolíneas, los restaurantes, etcétera, probablemente tengan una baja en su cotización, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, nosotros entendemos que el branding, como herramienta de gestión del negocio, tiene la responsabilidad de ayudar a mitigar ese impacto de la crisis en las empresas, y que en realidad podemos decir que la manera en la cual las marcas manejen la estrategia, la postura, las acciones, van a ser algunos de los factores que vamos a poder manejar y tener nosotros como control dentro de esta coyuntura. Lo menciono por el hecho de que hay ciertas cosas que incluso para los más avesados ejecutivos de empresas van a quedar fuera de control. O sea, no se puede controlar un entorno que es totalmente atípico, que nunca en la vida ha ocurrido, en la vida de la humanidad ha ocurrido una cosa así. Y en ese sentido, si entendemos al branding no como una mera decoración, entre comillas, sino más bien como
como una herramienta integral en donde nuestra marca es parte del valor de la empresa y la podemos controlar, y que de hecho la podemos controlar, entonces vamos a poder eventualmente ver una salida positiva a la crisis. Ahora bien, ¿qué ocurre? Las personas le exigen un rol más activo a las marcas. Yo tengo que reaccionar en función también de cómo las personas me ven a mí, sabiendo que finalmente mi empresa o mi marca no vale nada si no hay una persona que la valore, valga la redundancia. Y una de las conclusiones de algunos de los informes que hemos visto también es que 2 de cada 3 consumidores aproximadamente consideran que no van a superar las crisis sin el respaldo de las marcas. Las marcas se han convertido en aliados. Recordemos que estamos viviendo, particularmente en nuestra región, un momento en el que las instituciones sociales, políticas, religiosas, etcétera, tienen también algún tipo de crisis de representatividad y de confianza. Y sin embargo, las marcas lo sufren menos, por decir así. Tienen una relación o establecen una relación bastante más empática. Ahora, ¿qué pasa? En función de eso y en función de que uno se puede incluso hasta tatuar una marca, como lo hemos visto también en algunos casos, marcas nuestras también en la piel, bueno, en función de eso podemos querer u odiar, ¿no? Amar u odiar. Y tenemos casos de marcas a las que de alguna forma los consumidores van a empezar a dejar de tenerle tanta estima. Ya hay, por lo pronto, también unos primeros resultados de encuestas en donde aparecen resultados en relación con las marcas que no están haciendo lo correcto, entonces clientes que dejan de consumir. Hay clientes o consumidores que han convencido a otros de dejar de usar una marca porque no ha demostrado suficiente empatía. Algunas marcas que además han sido, por decirlo así, entre comillas, condenadas por hacer uso excesivo de la pandemia o del virus para ponerse en el foco de la atención, y una buena parte de la gente que dice que le perdería la confianza a las marcas que están poniendo el objetivo económico, el profit, digamos, por delante del objetivo social. Y por otro lado, tenemos casos de marcas que empiezan a ser consumidas por las distintas audiencias, justamente cuando empiezan a tener una demostración de innovación o sensibilidad en el entorno, a través de sus comunicaciones, naturalmente. Se aprueba fuertemente las marcas que brindan información en relación con la situación actual, las marcas que comunican activamente el story doing en lugar del storytelling. Esto es un tema crucial porque nos encontramos con que después de haber hablado durante un montón de años, literalmente, acerca del storytelling como una de las actividades principales o los factores principales de las marcas, ahora tenemos que hablar de esta nueva palabrita que es el story doing en lugar del storytelling. En este sentido, el rol que las marcas deben tener es ser genuinos, relevantes y entender además que la utilidad está por arriba de todo. Es decir, tenemos que ser, como marcas, tenemos que ser marcas útiles. Tenemos que entender que el contenido es clave, tenemos que hablar de contención, de fraternidad, dotar de optimismo también a la población, que sabemos que por lo que vimos antes está también un poco angustiada, educar, informar, entretener, apoyar y ser solidarios. Es un poco mucho, sí, lo reconozco, pero de alguna manera nos obliga a todos los que manejamos marcas y a las empresas que tienen precisamente marcas en contacto con el consumidor a estar en la primera línea reaccionando rápidamente. El tema del codo como nueva forma de saludo, el darse codazos, digamos, es también parte o ha sido parte del cambio de identidad de alguna compañía también. En ese sentido, ya empieza a ser importante más que antes el cómo.
Siempre hemos hablado de que naturalmente el contenido es importante y la forma probablemente no lo sea tanto. Bueno, en realidad las dos cosas son importantes. En ese sentido, continuar siendo fiel a los valores y a la filosofía de la marca es clave, pero siempre con estos conceptos que están alrededor. La empatía, la adaptación, la velocidad, la anticipación, las marcas que han tenido de alguna manera alguna reacción rápida, los bancos que han pasado a ofrecer rápidamente préstamos para el equipamiento en el teletrabajo, es definitivamente una manera rápida de reaccionar también. Y ahí tenemos algunos casos. Coca-Cola mostrando una importante publicidad en vía pública en Times Square, dividiendo o separando, mejor dicho, las letras de su propio logo para justamente demostrar que es importante el distanciamiento social, o la reacción de muchas de las líneas aéreas, como es el caso de Avianca, por ejemplo, que no tienen a partir de ahora penalidades por el cambio de fechas o el cambio de destinos, y el muy recomendable mensaje, que si pueden, por favor, véanlo, del CEO de Marriott International, Ann Sorenson, que ha contado cómo ha estado precisamente reaccionando la compañía ante esta situación absolutamente inédita en su prácticamente siglo de vida. En ese sentido, y ya como para ir también un poco cerrando esta presentación, ¿qué han aprendido las marcas? ¿Qué se espera de ellas? Bueno, estrategias y acciones para sobrellevar la crisis sin perder de vista el largo plazo. Es decir, tenemos que hablar de las dos cosas. Por un lado, a nivel de conocimiento, entender que el conocimiento que se adquiere demanda necesariamente poder manejar esa información a través de lo que hoy se conoce como data analytics. Tenemos muchos datos, tenemos que manejarlos para entender a partir de ahora cómo nos tenemos que relacionar con nuestras audiencias. Tenemos además una aceleración de a través de transformación digital, a través de la automatización, empezar a hablar más de experiencias virtuales en lugar de las experiencias tanto más físicas que venimos manejando hasta ahora. La adaptabilidad en el sentido de tener que digitalizar concretamente los negocios, empezar a hacer la publicidad en función de los distintos canales de una manera cada vez más específica también. Resignificarnos en cuanto a lo que mencionaba antes, lo del storytelling al story doing, bueno, irnos del brand purpose al business purpose, hablar de las marcas, como dije antes, con un sentido de utilidad y no solamente de decoración, entre comillas, ¿no? Tenemos que hablar además del producto esperado al producto competitivo. Reinventarnos, entendiendo cómo están haciendo otras industrias, mirar, si estamos en una industria, mirar hacia otra industria para ver cómo es que ellos han estado reaccionando también, hablar de alguna manera de este concepto que es el de la austeridad en lugar de la eficiencia de gastos, y por otro lado, y para cerrar, lo que decimos respecto de la coherencia, ¿no? Esto es, cómo me manejé durante la pandemia, qué cosas dije durante la pandemia probablemente van a tener algún impacto después de la pandemia. Por otro lado, en relación con las marcas también, estamos empezando a ver que las marcas locales van a empezar a ser también más relevantes que antes. Esto, ¿qué tiene, digamos, de relación con lo actual? Bueno, en el sentido de que, como ustedes bien saben, se verifica, esto justamente lo estuve leyendo en el fin de semana en una nota también en relación con el consumo post-pandemia, se verifica que se empieza a dar mayor valor a la proximidad. En función de que tenemos menores posibilidades de desplazarnos, empiezo a mirar con otros ojos, con más cariño, si quieren, a las marcas que tengo más cerca, empiezo a tener miedo, en todo caso también de los productos internacionales, le creo más a la trazabilidad cercana, empiezo a entender que la promoción del origen es importante, y esto puntualmente hablando de producto, hablando de café particularmente, también es importante entender de dónde vienen las cosas, y por eso aquí ponemos esto del Made in, la venta de cafeterías a partir del canal online en los retailers más importantes de Colombia, por ejemplo, creció un 200%.
Ahí me dicen que estoy de vuelta ok, así que me alegro de que no haya ocurrido nada complicado. Lo que decíamos es que, hablando ya del impacto y las oportunidades que tienen las marcas, miren lo que ha ocurrido y nos vamos a enfocar naturalmente por la audiencia que son ustedes en el tema del café. La venta de cafeteras a través de canal online en los retailers más importantes, en este caso de Colombia, que es un mercado que naturalmente desde el punto de vista del café lo tenemos que ver con mucho detalle, creció de un año al otro un 200%. Durante el confinamiento, el consumo del café en los hogares en Colombia aumentó a su vez un 25%, esto dicho la semana pasada por Roberto Vélez, que es el presidente de la FNC, a quien conocemos aparte, y que tiene que ver con, naturalmente, la situación de estar en la casa, ¿verdad? Eso es parte clave de todo lo relacionado con la situación de la cuarentena. Desde Australia también, por ejemplo, para seguir informando con datos concretos, Nielsen nos dice que el tipo de consumo se ha modificado, pero que en todos los casos, todos los tipos de cafés que tienen que ver con el molido en casa, el instantáneo, el café en cápsulas, etcétera, todos han visto incrementos importantes en las últimas 4 semanas hasta durante el mes de marzo. Los restaurantes y cafeterías permanecen además buscando una forma de estar presente en la vida de las personas. El acuerdo, por ejemplo, que hizo Starbucks con Uber Eats, que probablemente lo conozcan también en relación con cómo llegar hasta la última milla, finalmente. Formas además de llegar con otros componentes fríos, por ejemplo, la posibilidad de comprar en góndola productos u online, naturalmente también productos que habitualmente se consumirían en on-premise, ¿verdad? Y que se consumen on-trade. Y los casos como estas marcas, caso Retrogusto, supongamos, o la propia marca Don Gallo, que ustedes bien conocen también, que está también ofreciendo envíos gratuitos o entrega a domicilio a partir de determinados montos. Y por último, también ahora sí, para ya ir cerrando, las nuevas recetas, así como hablamos del incremento del tipo de preparación de pan, la falta de stock de levadura y tal, bueno, del mismo modo, también las recetas do it yourself de café están invadiendo Instagram y es un momento, creemos, de gran oportunidad para que las marcas de café acompañen a los consumidores. Empezamos a ver cómo se puede preparar café frío, un café especial, un café con componentes. Está este así denominado Quarantine Coffee Club, en donde varios baristas de todo el mundo, de 19 países concretamente, están ofreciendo una experiencia de café divertida para poder compartir con todos los consumidores. Por último, ¿cómo afrontar los cambios hacia el futuro? Esto es una serie, digamos, de recomendaciones o tips para el mañana. Bueno, el branding no cambia las marcas, decimos, cambia la forma en la que las personas se relacionan con ellas, con la empresa. La marca no puede ser todo para todos y va a tener que ser algo único para cada uno. Entendemos que hoy por hoy, en función de la especialidad a la que nos referíamos antes, que es el tema de Data Analytics, y gracias a la gran profusión que las redes sociales han empezado a tener y a la acción de digitalización cada vez más amplia, es importante entender cómo podemos hacer para llegar de alguna forma al consumidor de una manera más específica y en ese sentido, unas recomendaciones concretamente con el mundo del café y el mundo de Honduras, por un lado es identificar los activos a mantener, abandonar e incorporar lo que la marca tenga en función o en cuenta de lo que estamos viviendo actualmente. Es un buen momento como para ver qué valores tenemos, cuáles tenemos que incorporar si no los tenemos y cuáles eventualmente tenemos que abandonar o mantener. En segundo término, entender la oferta de valor para poder desarrollar un posicionamiento que se exprese de forma atractiva a las audiencias internas y externas. Es un momento también como para ver, bueno, cómo la gente ha reaccionado con nuestras marcas, cuál es la oferta de valor concreta, se puede hacer como quien dice una radiografía para entenderlo de la mejor manera posible y aprovechar, en el caso particular de Honduras también, la diferenciación y posicionamiento local a través de los cafés regionales. Como cierre,
siempre lo comentamos también en estos últimos webinars que hemos llevado a cabo, si la gente ve que las marcas se mueven, apuestan, crecen, innovan, sorprenden y empujan mensajes de entusiasmo, en todo caso la gente va a reaccionar mejor. El optimismo vendrá, las curvas positivas se van a dar y podría llegar a ser tan sorprendente la reacción social como lo ha sido también la propia reacción que hemos tenido con la pandemia. Cortamos acá más que nada como para dar un poco de lugar también a preguntas y ahí sí que ya quedamos a la escucha en todo caso de cuáles son las preguntas. En todo caso, Guillermo, si tú las estás pudiendo ver, que yo en este momento no, pero más bien podríamos llegar a ir respondiendo las. Bueno, te puedo leer algunas, querido Gustavo, de Omar Funes, desde el CONACAFE, te pregunta ¿qué acciones estratégicas deben ejecutar los administradores de las marcas, países sectoriales para adaptarse a esta nueva realidad de mercado y así aprovechar las oportunidades que se estarán presentando durante y después del COVID-19? Bueno, en principio la primera, de alguna manera, respuesta que uno puede ante una pregunta así es plantearse un plan, valga la redundancia, de negocio que analice todas las variables del marketing, de la vieja escuela, si quieren también, con la modernidad actual. Me refiero a producto, plaza, promoción, precio, ¿verdad? Digamos, cómo hoy puedo llegar al consumidor, o sea, cómo la plaza, ¿no? Lo que sería la distribución, la logística, puede tenerse en cuenta en función de la nueva realidad en la que vamos a estar. Yo creo que en ese sentido la distribución online ha llegado para quedarse. El precio como otro factor, hay esto que vimos también del benchmark y el análisis de la competencia es importante. Lo que antes se cobraba, probablemente hoy sea importante dejar de cobrarlo. Me refiero concretamente a la distribución, por ejemplo, ¿no? La entrega a domicilio. Hay muchas compañías que han dejado directamente de ponerlo como una tarifa adicional porque corren el riesgo de que otro esté más accesible, al menos durante un tiempo. Han visto que se han liberado muchos de esos costos, entonces ese es otro de los factores que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto puedo llegar a absorber dentro de mi estructura de costos el factor de la distribución? Y naturalmente en cuanto al producto, entender si existe, como veíamos antes, algún tipo de variante, de variedad especial que podamos llegar a crear, a generar algún tipo de, en este caso de café, que tenga algún tipo de aplicación específica para un momento determinado del día o para ayudar a lo que podemos denominar mantener la atención en el teletrabajo, por ejemplo. Se me ocurre que están todas esas variantes y, por supuesto, como decía al principio, para entenderlo desde nuestro lado, nosotros trabajamos con marcas, entonces creemos que todo esto tiene que estar explicado. Fíjense lo que decíamos antes, que antes hablamos del storytelling y ahora empezamos a hablar del story doing. Cómo las marcas en su estrategia, a través de los productos, digamos, a través de sus marcas, y las compañías a través de sus marcas, tienen que empezar a explicar lo que están haciendo, a contar lo que hicieron en todo formato posible, a través de las redes sociales o incluso a través del producto. Me encantaría recibir un producto y decir, este café fue preparado por gente que durante el coronavirus le pasó tal cosa, por decir algo. Tenemos otra, sí. Gracias, Gustavo. Acá tenemos otra pregunta de René León Gómez del Promecafé, que dice lo siguiente: pareciera que asociar nuestra marca a los valores, empatía, solidaridad, familia, es una buena idea en este momento que la sociedad ha tomado mayor conciencia. Igual asociarse a elementos que en este momento anhelamos, salud, libertad, etc. ¿Qué opinión le merece este comentario? Bueno, ahí la estoy leyendo también. Está circulando también por internet un video que muestra una serie de publicidades
audiovisuales, digamos, desarrolladas en Estados Unidos por distintas marcas, de distintas industrias, transporte, digamos, locomoción, consumo masivo, retail, cosmética, etc. Y la edición es muy interesante porque pone como si fuera un mismo discurso, pero explicado a través de las distintas pequeñísimos segmentos de los comerciales, en donde todo el mundo habla de, por ejemplo, hace muchos años que estamos aquí, estamos con ustedes, nosotros creemos la confianza, la familia, etcétera, etcétera. O sea que en algún punto todas las compañías tienen que empezar a hablar de estos valores, la solidaridad, la familia, la empatía. Es como si de alguna forma estuviese mal visto no hacer referencia a eso. Ninguna empresa se va a querer quedar afuera de un discurso que tiene que poder empezar a ser más empático, más solidario, como ponen también, más familiar, digamos, por tomar las mismas palabras de la persona que hizo la pregunta. Lo que tiene que ocurrir después es que a esa propia declamación no le tiene que seguir una lámina vacía, por decirlo así, ¿no? Es decir, detrás de esa cubierta de ese libro tiene que haber una historia que yo puedo poder entender. Y para eso se va a necesitar hacer una muy clara prospección del negocio, por un lado, una clara introspección, es decir, entender nosotros qué es lo que realmente podemos ofrecer en un momento así, y después intentar, en el mejor de los casos, también seguir manteniéndola a esa promesa, ¿no? Con lo cual, es un poco una combinación. Los valores que no se han podido establecer o vincular antes a las marcas, antes de esta pandemia, es por lo menos una oportunidad de empezar a hablar de ellos ahora y después tener que mantenerlos. Pero siempre, como decía, de la mano de acciones concretas de producto y de empresa. Gustavo, aquí hay una pregunta que dice así. Gustavo, me gustaría que usted dijera cuál es su elevator pitch para convencer a aquellas personas que no dan importancia a las marcas. Mi elevator pitch diría lo siguiente: cuando usted se encuentra frente a la góndola de un supermercado y tiene que elegir un producto en una categoría específica, ¿en qué basa su elección si no tiene más que los 10 segundos que puede estar frente a esa góndola? La única razón por la cual va a elegir usted ese producto es por su marca, porque no hay tiempo físico, no hay capacidad de adquisición de información que resista el tener que, digamos, interiorizarse en todas las características de la cadena productiva de cada uno de los productos con los cuales uno se encuentra día a día, frente a frente. En un supermercado grande hay, como ustedes bien saben, puede haber hasta 20.000 formas o presentaciones diferentes de productos diferentes, lo cual nos obligaría a pasar una vida si no pudiéramos establecer una relación de confianza con las marcas. Una última pregunta para finalizar, Gustavo. También de Omar Funes. ¿Cómo las marcas de alimentos gourmet, café especial, deben aprovechar los medios electrónicos de manera correcta para hacer una promoción efectiva y alcanzar el mercado meta deseado que se traduzcan en ventas? Bien. Sin duda las redes sociales hoy son, ya es casi una verdad de perogrullo decir que las redes sociales son hoy la estrella de la canción en relación con lo que tiene que ver con la promoción de todo tipo de productos. Hoy el verdadero factor es el historial, la geolocalización, el análisis de la Big Data, como dijimos antes. Entonces, esto no es sorpresivo ni va a ser demasiado novedoso para ninguno de ustedes, pero la realidad es que en la medida que uno empieza a establecer determinados parámetros de conducta que se pueden verificar y hacer un tracking de esas conductas a través de las redes, podemos interpretar cuáles son los gustos del consumidor. En ese sentido, los cafés gourmet, las variedades y las creaciones de marcas más boutique
tienen por delante una formidable cantidad, no tan extensa por suerte, digamos, no tenemos miles de redes sociales, tenemos algunas más conocidas que otras, naturalmente. Instagram, hoy por hoy, que es como quien marca un poco la delantera, pero también, naturalmente, como siempre, Facebook, Twitter, las nuevas como TikTok, etcétera, que nos permiten también poder segmentar mejor. Y segmentarlo al punto casi como decía Chris Anderson en The Long Tail, este famoso libro que tuvo lugar hace unos más o menos 10 años, en donde empezamos a ver que precisamente, para quienes no lo hayan leído, se los recomiendo, The Long Tail. The Long Tail hace una referencia a que hay una parte final de la curva de especificación, de especificidad, digamos, de contacto con los consumidores, en donde ahí al final, cuando hay menos cantidad, pero hay mucha más dispersión y posibilidad de llegar con un producto más personalizado, ahí se puede generar un formidable negocio. Y no necesariamente pretendiendo tener un gran producto, un blockbuster, digamos, un producto masivo para todos. Esa, creo yo, hoy por hoy es la oportunidad para las marcas gourmet, la de poder identificar bien a su producto. Y si quieren, como frase final también en relación con eso, a ser fiel. Yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con la fidelidad con el consumidor. Si mi marca con la que yo me relaciono me entiende y me sigue y me ofrece productos en función de lo que imagina que yo pienso, me tiene para siempre. Excelente, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por la completísima exposición. No se escuchó al inicio de esta presentación, pero Gustavo es uno de los gurús más importantes en el mundo sobre el tema de branding. Le agradecemos mucho esta exposición y además también es un dedicado y destacado profesor universitario. Así que eso se ha podido notar en esta exposición. Como dicen los norteamericanos, last but not least, quisiéramos agradecer a nuestro auspiciador, Alicafé, agradecer a su destacada e inteligente gerente de mercadeo, Carla Calidonio, así también como agradecer a los más de 70 inscritos que hemos tenido el día de hoy, entre ellos representantes del Conacafé, del Promecafé, también de la Asociación de Exportadores del Café, los amigos Fuchit, y por supuesto agradecer a las mujeres productoras, a las mujeres que están en el negocio del café, que también están acá en este momento escuchándonos. A todas ellas un saludo, a todos los de las 6 regiones del café de Honduras, y agradecer también la buena disposición de todos para realizar este seminario. La importancia del café, no solamente en Honduras, en Centroamérica. El café es un producto emblemático de Honduras y es una actividad económica que liga a muchísimas familias aquí en esta tierra catracha. Así que muchísimas gracias y pronto estaremos en contacto. Muy buenos días.